Bienvenidos al centro del mundo, o al menos al centro de las noticias, la fe y el conflicto durante los últimos 3000 años. Miren estos números: destruida 2 veces, asediada 23, atacada 52 y capturada 44 veces. Cualquier otra ciudad ya habría sido abandonada, ¿verdad? Pero Jerusalén no es cualquier ciudad. Es el corazón espiritual para 3000 millones de personas. La pregunta que vamos a responder hoy es: ¿cómo una pequeña ciudad en unas colinas sin río y sin puerto se convirtió en el lugar más deseado, amado y peleado de la tierra? Olvidemos por un momento las mezquitas y las iglesias. Hace 5000 años, esto era pura supervivencia. Todo comienza aquí por una sola razón: el manantial de Gijón. En esta región árida, el agua es vida y poder. Un pueblo llamado los Jebuseos entendió esto y construyó una fortaleza impenetrable para proteger el grifo. Los egipcios ya hablaban de ella hace 4000 años, llamándola Rusalimum. Así que, antes de ser santa, Jerusalén fue estratégica. Quien controlaba el agua, controlaba todo. Saltamos al año 1000 antes de Cristo. Entra en escena el rey David. David tiene un problema. Tiene 12 tribus de Israel que se pelean entre ellas. Si pone la capital en el territorio de una, las otras se enfadan. Su solución genial: conquistar Jerusalén, una ciudad neutral que no pertenecía a ninguna tribu. Pero David hace algo más: trae el arca de la alianza. Al hacer esto, casa la política con la religión. Luego, su hijo Salomón construye el primer templo, anclando para siempre la fe judía a esta piedra. Ya no es solo una capital, es la dirección postal de Dios en la tierra. Pero la historia de Jerusalén es trágica. Los babilonios llegan, destruyen el templo y se llevan a todos a la fuerza. Aquí ocurre algo increíble. Normalmente, cuando un pueblo antiguo perdía su templo, su religión moría. Pero los judíos hackearon el sistema, inventaron la fe portátil, escribieron la Torá y crearon la sinagoga. Mantuvieron Jerusalén viva en su memoria con la frase "el próximo año en Jerusalén", y funcionó. 50 años después, el imperio persa les deja volver y construyen el segundo templo. Jerusalén resucita. Avanzamos unos siglos. El segundo templo es ahora una maravilla arquitectónica de mármol y oro bajo el rey Herodes. En este escenario monumental aparece un predicador de Nazaret llamado Jesús. Lo que sucede aquí no dura más que una semana, pero cambia el mundo. La última cena, el juicio, el camino doloroso por la vía dolorosa y la crucifixión en el Gólgota. Para el cristianismo, Jerusalén se convierte en el lugar de la redención final. Ya tenemos 2 religiones mundiales reclamando el mismo código postal. Pero la tensión con el Imperio Romano explota. En el año 70 después de Cristo, tras una revuelta judía, Roma decide borrar Jerusalén del mapa. El asedio es brutal. Las crónicas cuentan horrores de hambre y desesperación. El magnífico templo es incendiado y demolido. Todo lo que queda es un muro de contención exterior. Ese muro, hoy conocido como el Muro de las Lamentaciones, se convirtió en el lugar más sagrado del judaísmo durante los siguientes 2000 años, un símbolo de lo que se perdió y de la esperanza de volver. Siglo VII. Un nuevo jugador entra en el tablero. El califa Omar conquista la ciudad, pero a diferencia de los romanos, entra pacíficamente. Para el Islam, Jerusalén es sagrada porque el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno al cielo desde aquí. ¿Y qué construyen? La cúpula de la roca, esa cúpula dorada que todos conocemos, y la construyen justo encima de donde estaba el templo judío. Es una declaración arquitectónica. El Islam ha llegado para completar la historia sagrada. Llegamos a la Edad Media, la época de Juego de Tronos. Los cruzados cristianos vienen desde Europa para liberar la ciudad y en 199 cometen una masacre espantosa. Dicen que la sangre llegaba a los tobillos, pero menos de un siglo después, el líder musulmán Saladino la reconquista. Y aquí el contraste es brutal. Saladino perdona a los habitantes y permite que los judíos, que habían sido expulsados por los cruzados, regresen. La ciudad cambia de manos una y otra vez, capa sobre capa de sangre y fe. Finalmente, llega un poco de estabilidad. El Imperio Otomano toma el control y gobierna durante 400 años. El sultán Solimán el Magnífico construye las hermosas murallas de piedra que rodean la ciudad vieja hoy en día. Crean un sistema curioso donde cada religión gestiona sus propios asuntos. De aquí nacen los famosos 4 barrios que vemos en los mapas turísticos: el barrio musulmán, el cristiano, el judío y el armenio. Una paz tensa pero funcional. Llega el siglo XX y todo se complica. Cae el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y los británicos toman el mando. El problema: los británicos, en su desesperación por ganar la guerra, prometieron la misma tierra a 3 grupos distintos. A los árabes les prometieron independencia, a los judíos un hogar nacional y a los franceses repartirse la región. Obviamente, no se puede cumplir todo a la vez. El escenario está listo para un choque de trenes entre el nacionalismo árabe y el sionismo. En 1948 estalla la guerra tras la creación de Israel. El resultado es una herida abierta. Jerusalén queda partida en 2. Alambre de púas y francotiradores dividen las calles. El oeste es la capital de Israel. El este queda bajo control de Jordania. Durante 19 años, los judíos no pueden rezar en el Muro de las Lamentaciones y los árabes del oeste pierden sus hogares. 2 ciudades creciendo espalda con espalda. 1967. La Guerra de los 6 días. En una campaña relámpago, Israel captura Jerusalén Este. Aquí tenemos 2 narrativas que chocan de frente. Para los judíos es un milagro. El monte del templo está en nuestras manos. La reunificación de su capital eterna tras 2000 años.
Para los palestinos es el comienzo de la ocupación militar y la pérdida de sus derechos. Israel anexa la ciudad entera, pero el mundo no lo reconoce. La victoria militar trajo un dilema político eterno. Hoy, la realidad es un rompecabezas. Miren este mapa. Jerusalén es una sola ciudad en teoría, pero dos en la práctica. Hay barrios judíos construidos en la zona. Para asegurar que la ciudad no se vuelva a dividir. Esto hace casi imposible trazar una frontera para un futuro Estado palestino. Es una mezcla de leyes, muros de hormigón y desigualdades que complican la vida diaria de todos sus habitantes. Esta imagen lo resume todo. Miren este corte transversal. Abajo, las piedras de Herodes. Encima, las calles romanas. Más arriba, las mezquitas y las iglesias. Jerusalén es un palimpsesto, un pergamino escrito, borrado y vuelto a escribir. Los lugares sagrados no están uno al lado del otro, están uno encima del otro. Por eso es tan difícil compartirla, porque todos reclaman ser los dueños de los cimientos. Cerramos con esta reflexión. Jerusalén hoy es una ciudad moderna con tranvías y tecnología, pero donde una piedra mal movida puede iniciar una guerra mundial. Como dice la frase, es una ciudad demasiado santa para pertenecer a un solo pueblo, pero demasiado amada para ser compartida fácilmente. Jerusalén sigue siendo la prueba definitiva de si la humanidad puede aprender a convivir con sus dioses y sus fantasmas. Gracias.